Alabado sea el Señor, Dios les bendiga. Este es tu programa Cuéntame tu historia. En esta noche tenemos como invitada a la evangelista Dayan Mojica, y no solamente evangelista, sino autora del libro Desde mi dolor. Ya en breve estaremos conociendo mucho más acerca de este libro, pero vamos a dar oportunidad a que Facebook envíe la notificación de que ya estamos en el aire y que en esta noche estaremos contando una historia. Así que mientras esperamos, yo voy a compartir y usted también va a compartir, ya que en esta hora queremos bendecir a muchas personas. Santo Dios. Gloria al Señor. Te adoramos, te adoramos. Aleluya. Suscríbase al canal y ponga la campanita para que la avisen cuando tengamos programa. Queremos dejarles saber que nosotros tenemos todos nuestros programas desde que comenzamos. Todos nuestros programas se encuentran en nuestro canal de YouTube, ya que verdad las políticas de Facebook han cambiado y ya los videos permanecen solamente por 30 días. Ya, ¿verdad? Con esta situación hemos tenido que tomar la opción de entonces subir todos nuestros videos a YouTube. Así que ahí ustedes pueden encontrar unas 100 y pico de entrevistas y todas de testimonios de la vida real. Así que usted pase por nuestro canal de Cuéntame tu historia, Pastor Raymond Grant, y ahí se suscribe en nuestro canal, comparte el canal para que podamos bendecir a muchas personas más. Amén. Así que vamos a estar compartiendo en esta hora esta transmisión porque queremos bendecir a muchas personas en esta hermosa noche. Sabemos que va a ser, yo voy a conocer esta historia al mismo tiempo que ustedes la van a conocer, porque realmente aún no tengo el libro, no lo he podido leer. Y si lo hubiera tenido, también no hubiera tenido tiempo de leerlo porque en estos días he estado muy ocupada. Pero soy lectora, me gusta leer y definitivamente el libro lo quiero leer. Así que en esta hora le doy la bienvenida a mi hermana evangelista Dayan Mojica, a quien ella sabe, y su amado esposo que está detrás de las cámaras junto al mío. Que le amamos muchísimo. Así que en esta hora Dayan saluda a nuestra audiencia. Amén, Dios me bendiga a todito, ¿verdad? Los que hoy están por ahí conectados, esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Te invitamos a que compartas, ¿verdad? Este programa para que otros también, ¿verdad? Sean tocados y edificados. Para aquellos que no me conocen, como bien dijo la pastora, correspondemos al nombre de Dios y por la gracia del Señor, ¿verdad? Dios nos permitió este espacio, ¿verdad? Agradecemos también a los pastores que nos permiten hoy estar aquí, ¿verdad? Para hablar sobre este libro. Amén, amén. Verdaderamente que sé de primera mano que cuando nosotros empezamos a plasmar, en el caso mío, yo soy escritora desde pequeña. ¿Verdad? Siempre me gustó escribir, siempre desde pequeña amaba hacer poemas, todo este tipo de cosas. Y cada vez que en la escuela hacían una competencia, la gente me decía, no compitas, ¿verdad? Y sé que cuando nosotros escribimos es una manera de expresar lo que sentimos, lo que nos duele. Es una manera de nosotros manifestar lo que llevamos adentro, ya sea un dolor o una herida sanada. Así que en esta hora sé que verdaderamente algo pasó dentro de ti y fue lo suficientemente profundo para que naciese esa inspiración y ese deseo de escribir. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo nació? ¿Cómo nació esa idea de tú decir quiero escribir un libro? Ok, pues nació básicamente del dolor literal, ¿verdad? Si podemos decirlo de esa manera, de un momento, ¿verdad? Donde estaba pasando por un proceso y tenía muchas preguntas. Y luego de esas preguntas ya a veces tenía este pensamiento y decía, no puede ser que yo pase por esto y solamente sea como pasar por una situación. Algo tiene que salir de aquí, ¿ves? Algo tiene que nacer de todo esto. Y ahí fue donde, ¿verdad? Orando al Señor y haciéndome tantas preguntas, yo
dije, quiero compartir mi historia, que no sea simplemente una historia triste, que yo pueda escribirla y pueda compartirla, y de ahí nace entonces el libro. Ok. Dayan, en la medida que te sientas cómoda y que lo quieras compartir con nuestra audiencia, ¿me podrías decir qué tipo de proceso fue el que pasaste? Sí, nosotros tuvimos una pérdida de una bebé, de 21 ya para 22 semanas. Okay. Ese es el proceso ¿verdad? Que pasamos y que utilizamos para entonces escribir el libro. Ok, entonces, ¿recuerdas el momento en que sentiste que Dios te estaba llamando, motivando a escribir? Básicamente a los meses, yo, dentro de tantas preguntas que tenía y mientras oraba al Señor, yo pienso que fue un tipo de escapatoria quizás, como para manejar lo que estaba sucediendo. Y en ese lapso, me acuerdo que oraba al Señor y ahí fue donde nació, donde, ¿verdad? No fue una voz, no fue que alguien me dijo, fue algo que nació. Sí. Y todo eso yo pienso que, ¿verdad? El Señor mismo lo puso ahí para que yo pueda compartirlo con los demás. O sea que podríamos decirte que te refugiaste en la escritura. Amén, sí, si pudiera. Okay. O sea que fue un momento donde tú canalizaste tu dolor escribiendo. Amén, sí. Ok, entonces, ¿por qué escogiste este tema desde mi dolor? Creo que básicamente era porque es un libro que es crudo. Porque es que te voy a explicar algo. A mí, yo soy analítica. Entonces, yo tengo que deducir que tú lo escribiste en el momento en que estabas padeciendo de tu dolor. Sí. Okay. Sí, nació ahí mismo. Fue. Yo decía, quiero que se identifique con lo que yo estoy viviendo. Y eso precisamente le preguntaba al Señor sobre el tema que ya una vez que, ¿verdad?, pude sentir, yo decía, ¿qué tema yo le voy a poner al libro que me identifique? Porque todo tiene un porqué, ¿verdad? Decía, quiero algo que me identifique, que las personas cuando lo lean se sientan identificados con lo que yo estoy viviendo y ellos también. Y de ahí nace, Dios mismo puso el pensar en mi corazón desde mi dolor. Yo digo, wow, el Señor fluye el tiempo. Ok. Cuando escribiste el libro, tuviste el manuscrito. Cuando tuviste la oportunidad de volver atrás y empezar a leer, ¿verdad? Porque cuando escribimos, seguimos escribiendo, y cuando ya entonces tenemos el manuscrito, tenemos la tendencia de ir hacia atrás, ¿verdad? Revisar, editar y a veces incluir algunas otras cosas que se nos escaparon en ese momento. En el caso tuyo, cuando miraste para atrás, ¿todavía seguías en el dolor o ya habías superado ese dolor? Cuando lo terminé, que tenía el manuscrito, sí, ya lo había superado. Pero como que era al regresar para atrás, tú vas a esos lugares de nuevo. ¿Los revives? Sí, obligatoriamente vas a esos lugares. Te voy a hacer una pregunta. ¿Lloraste mucho escribiéndolo? Sí, tuve mis lapsos, duré 4 años escribiéndolo. Pero tuve mis lapsos donde al principio escribí el primer capítulo, la introducción, pero ya ahí lo paré y tuve 1 año para volver entonces a retomarlo. Sí, porque fue algo literalmente en el mismo proceso. Hay personas que, ¿verdad?, que escriben quizás sus libros luego del proceso, ¿verdad? Cada cual tiene su manera de hacerlo. Pero esto es un libro que nació ahí, en caliente, en lo crudo. Exacto, o sea que los primeros capítulos los escribiste desde el dolor y es muy probable que ya cuando continuaste escribiendo, ya entonces estás escribiendo desde tu sanación. Sí. O sea, que debo de deducir que hubo momentos en que, ¿verdad?, como me acabas de expresar, donde te tuviste que detener. O sea, si yo te pregunto ahora, ¿por qué te detuviste? Tremenda la pregunta. Me detuve porque primero, como bien dije, estaba crudo. Es un proceso que lo comencé a escribir crudo. ¿Ves? El crudo significa que estaba pasando literalmente ahí por mi proceso, donde tenía muchas preguntas. Las emociones eran respuestas. Sí, era algo agobiante, ¿verdad? La ansiedad, las preguntas y respuestas, los silencios de Dios. Entonces fue difícil, pero sí hubo un momento donde tú prácticamente tienes que detenerte y controlar para entonces volver de nuevo a... ¿Qué fue lo más difícil de escribir?
creo que en los primeros capítulos. Sé que no lo he leído, pero Sí. en los primeros O capítulos... sea, no quiero que me hables mucho, porque a mí me encanta leer. Y en estos días he estado tan ocupada que no, mira, tengo uno en turno que no lo he leído todavía. Y el tuyo va en turno también. Amén. Pero, o sea, el mío tomó 13 años, por eso es que te pregunto. En el caso tuyo, te detuviste. Hubo ese conflicto de emociones, hubo ese decir, no puedo continuar, no sé si voy a poder. Ujú. Hubieron esos conflictos internos Sí. entre tú y Claro, tus y- emociones. Sí, la hubo, porque al ser un libro básicamente de verdad, del dolor, es un libro que te lleva a recordar lo que pasó, te lleva a los lugares específicos donde esas emociones florecen de nuevo. En lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, para no hacer un spoiler aquí, pero el capítulo 1 y el capítulo 2 yo tuve que detenerme y sí realmente pensé que no lo iba a continuar. De hecho, eso era lo que pensaba cuando, ¿verdad?, lo detuve, porque son capítulos que tuve que recordar de lleno, ¿verdad?, lo que pasó en el proceso. Cada parte, que no quiero entrar de lleno, pero... Pero no puedes compartir algo del libro. ¿Quieres compartir algo? Sí, más adelante, pero Ok. lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2 es literal de la experiencia. Ok. O sea, es algo bien detallado donde yo detallo el proceso de cuando comienza el dolor, cuando yo tengo que llegar al hospital. Para que un poquito, Ok. un poquito. Ese proceso, ¿verdad? Esa mala noticia que nadie te prepara para tú recibir una noticia como esa. Entonces, pues, todo estaba a flor de piel. Ok. O sea que esa fue la parte más difícil para ti escribir. Sí. Sí, porque para poder escribirlo tenía que recordar, de la forma en que escribí el libro, tenía que recordar cómo era la bebé, sus rasgos, qué era lo que yo sentía, todo, es que está todo bien detallado. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tú deseas que tus lectores experimenten cuando lean el libro? Pues que reciban sanidad, que no terminen el libro y piensen qué historia más triste. Ese no es mi objetivo, sino que la gente se siente identificada por el dolor que puedan estar pasando, incluso las mujeres que han pasado por una situación como esta, donde han perdido, ¿verdad?, su criatura, que incluso hay personas que nunca han podido salir de la depresión, hay personas que, por ejemplo, uno de los temas que hablo en el libro son los mecanismos de defensa, que muchas veces se mantienen en esa alerta toda su vida, que puedan bajar esa guardia, que puedan recibir sanidad, porque no es solamente un libro que habla sobre una experiencia mala, sino es un libro que te lleva a una sanidad interior, que te lleva a reconocer que Dios no cierra sus ojos ante tu dolor. Dios es empático con el dolor de sus hijos y Dios está ahí para consolarlo. Sí, lo que sucede es que fíjate que el duelo es algo que no es cíclico, no es como la violencia doméstica, que es un ciclo. El duelo no es cíclico. El duelo tiene sus 5 fases o 7 fases. ¿Y qué pasa? Que esto, tú puedes estar en la fase del dolor y mañana sentir que lo aceptaste. Y en par de días vuelves y tienes un retroceso y vuelves a ese dolor. Entonces, hasta que no llega el momento donde tú recibes esa sanidad y donde llega la etapa de la aceptación, donde aceptaste si esto fue real, esto pasó, esta fue la voluntad de Dios. Claro. Pues entonces hasta que no llegue ese momento, pues es un proceso como un sub y baja. Sí. Me siento bien hoy, no me siento bien, otro día no quiero salir de la cama. O sea, que no es fácil. Por eso es que no todo el mundo supera un duelo, ¿ok? Y cuando hablamos de un duelo, no solamente nos limitamos a la pérdida, ¿verdad?, de un ser querido, porque una separación legal, lo que llamamos un divorcio, eso es un duelo, es una pérdida, y toda pérdida ocasiona un dolor profundo. Así que la próxima pregunta, ¿verdad?, que nos surge. Disculpa que le interrumpa, para, ¿verdad?, añadir a lo que usted estaba hablando, precisamente en el capítulo del libro hay una parte que yo hablo sobre las etapas del duelo de la manera física, ¿verdad?, que usted acaba de mencionar, y también añadir lo que es desde la perspectiva bíblica, ¿verdad?, que es la parte donde podemos darle espacio a Dios
para que Dios trabaje con nosotros en medio de ese duelo, que es muy importante. Exacto, que estoy casi segura que lo incluiste porque fue la autoayuda que tú también te tuviste. Sí, sí, porque pasé también por esas etapas. Exacto. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que aprender a conocer lo que estabas pasando, Sí. lo que estabas atravesando, y en medio de eso, o sea, no solamente te diste a la tarea de entender tu proceso, lo que tú estás pasando, sino buscar el respaldo bíblico Ujú. y la medicina bíblica. Claro, amén. Amén. Y son puntitos, ¿verdad? Que cuando quieran, Sí, ¿verdad? eso libros, está los muy van a- bueno, los van sí, a eso tener. está muy bueno. Esas son herramientas. Amén. A mí me encantan los libros así, con herramientas, trabajar un libro que no solamente hable de tu autobiografía, sino también que le dé soluciones, porque mi esposo tiene un lema, y es que tú no le rascas la llaga a las personas y los dejas sangrando. O sea, y también tienes que traerle la medicina, y esas herramientas son útiles porque tú le estás diciendo a las personas, sí, esto es real. Ujú. Es real, el dolor es real, lo que te causa, lo que te provocó es real. Amén. Pero también te voy a dar la fórmula que no es mágica. Te voy a dar las herramientas que pueden llevarte a tu sanidad. Amén. Gloria al El Señor. libro es un libro bien completo, ¿verdad? No solamente habla de nuestra experiencia, sino, como usted dijo, tiene sus herramientas que a mí me funcionaron y que yo sé que, ¿verdad?, a otras personas también le van a funcionar. Amén, qué lindo, eso me encanta. ¿A quién va dirigido este libro? Principalmente, ¿verdad?, va dirigido a las mujeres, ¿verdad?, que han tenido una pérdida, pero es un libro que es muy completo en cuanto a toda persona, porque creo que todos hemos pasado por un dolor. Así que es un libro que va dirigido principalmente a las damas, pero creo que todos, ¿verdad?, todos pueden leerlo. Todos pueden Y ser si no ha edificados. pasado directamente, que lo dudo, porque en este mundo lo que tenemos son aflicciones, o sea que todos estamos Ujú. pasando por dolores, entonces te prepara para acompañar a alguien Amén. que esté pasando por un dolor, ¿verdad? A veces las personas lo que necesitan es que nos acompañen, simplemente Sí. necesitan, a veces no necesitan ni que tú hables, que le des un abrazo y saber que tú estás ahí, que tú estás ahí, que no Amén. estás sola. Sí, eso es muy necesario. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para los que están entrando y que no llegaron desde el principio, estamos en esta hora, ¿verdad? Entrevistando al evangelista Dayan Mojica, y estamos hablando de las experiencias que ella experimentó mientras escribía su libro Desde mi dolor. Y verdaderamente lo que hemos hablado hasta ahora, yo estoy segura que al igual que yo, usted está despertando, ¿verdad? Esa curiosidad y esa hambre por seguir sabiendo qué sucede. Yo soy de las personas, ¿verdad?, que tengo la tendencia a encantarme los libros autobiográficos, me encantan, al igual que las películas, me encantan que sean de la vida real. ¿Por qué? Porque lo que envuelve este tipo de libro es aprendizaje. Vemos la mano de Dios obrando, vemos transformación, vemos aceptación y vemos una herramienta que es útil para que otros también que pasan por esa etapa, pues sepan qué van a hacer. O sea, tengan una guía de lo que van a hacer. Por eso es que siempre elijo un buen libro que sea autobiográfico. Así que, ¿te querías añadir algo? Amén. Sí, quería que le dé un pensamiento, Ok, ¿verdad? amén. Para compartirlo con ustedes, ya que estaban hablando de lo que es la perspectiva bíblica, ¿verdad? Dice, la fortaleza interior es el pilar para sobrellevar la enfermedad física. Un espíritu abatido o quebrantado se considera una carga más pesada y difícil de manejar. Cuando la mente se encuentra estancada, hay un desorden de pensamientos, alteraciones en las emociones que dejan al corazón hablando un lenguaje que la mente no puede traducir. Así que, ¿verdad? El proverbista habló en el capítulo 18, verso 14, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? ¿Verdad? Nosotros sabemos que refugiarnos en Dios es la mejor solución para poder sobrellevar una situación como esta. Sí, Señor. Entonces, ¿qué aprendiste tú mientras escribías este libro? Porque se aprende.
se aprende, es una lección que vivimos. Y yo estoy segura que mientras tú escribías, te detenías, volvías, escribías, te volvías a detener, una vez terminaste tu libro, no fuiste más la misma. Amén. Ciertamente uno aprende mucho, ¿verdad? Lo primero que uno aprende en estos tipos de procesos que son tan fuertes es que el silencio de Dios no significa tu ausencia, ¿verdad? Partiendo de ahí, que eso es algo muy importante, que muchas veces, incluso personas, ¿verdad?, que nos han escrito, asocian el silencio con ausencia, ¿verdad? Con que el proceso que yo estoy pasando, pues Dios me dejó, Dios me abandonó, personas que dicen Dios es malo, ¿verdad? Entonces, una de las mayores enseñanzas que yo, ¿verdad?, puedo compartir con los hermanos y con ustedes que están aquí, es que Dios no abandona, ¿verdad? Dios no nos deja. Hay mucho aprendizaje en cuanto, ¿verdad?, cuando tú te dejas manejar por el dolor, muchas veces pierdes tu identidad, te descontrolas de muchas maneras, comienzas a crear barreras, ¿verdad?, que no son buenas. Sí, sí. Porque esa es nuestra manera de sobrellevarlas. Es una manera de autoprotegerte. Amén, amén. Entonces, precisamente en el capítulo... No quieres que nadie te hable de ese tema, no quieres que nadie te diga nada, no quieres dar explicaciones, no quieres que la gente te diga cómo te sientes, por qué me tienes que hacer esa pregunta, si deberías de saber que no estoy bien. Claro, sí, uno está en un punto vulnerable, esa es la realidad, está en un punto vulnerable, comienza, ¿verdad?, como dije, a levantar esas barreras. Eran barreras que yo levantaba, ¿verdad? Nosotros podemos, incluso, ¿verdad?, desde el ángulo, el hecho de que somos líderes o somos ministros, muchas veces interfiere cuando pasamos en estos procesos, el mantenernos con una postura dura, por así decirlo, firme, cuando por dentro realmente necesitamos auxilio, necesitamos ayuda. Entonces, esto es un proceso que a mí me enseñó que no importa que seamos líderes, todos necesitamos ayuda, ¿verdad? No pensar que somos autosuficientes. Y el Señor me ministró a través de ese proceso, las barreras que, ¿verdad?, comencé a levantar, los mecanismos de defensa, que son uno de los temas que hay en el libro, mecanismos de defensa, que yo pasé por ahí, ¿verdad? Y levantamos esos muros. Por aquí hay una parte que, ¿verdad?, rapidito, que quisiera tomar, para que, ¿verdad?, quizá la gente que me pueda estar escuchando se sienta identificada, porque hay veces que pasamos por esto y no es hasta que alguien nos da luz que podemos entonces caer en tiempo que sí, que tenemos muros, que hemos levantado. Entonces los mecanismos más comunes, ¿verdad?, son los silencios emocionales. La persona que me conoce, yo soy una persona reservada, yo, ¿verdad?, tiene que sacarme las palabras, entonces eso tampoco es bueno en medio de un proceso, ¿verdad? El autosuficiencia, Eso es como convertirte en tu propia carcelera. Sí. Porque es como gritando sin abrir la boca, déjenme sufrir mi dolor. Eso es así. Entonces, ¿verdad?, uno de los aprendizajes que tuve, pues, precisamente eso, que hay barreras, ¿verdad?, que levantamos que no son sanas, ¿verdad?, como las que mencioné. Sin embargo, hay 3 puntos muy importantes que el Señor nos enseñó acerca de los mecanismos de defensa, ¿verdad?, cuando sí son saludables. Y hace 3 cosas. Lo primero es que es temporal, ¿verdad?, no se convierte en una morada, solo es algo pasajero, momentáneo, donde sueles respirar mientras procesas lo sucedido. Su función es ayudarte a sostener el proceso, ¿verdad?, poco a poco mientras vas enfrentando la realidad. No niega la emoción, sino que la regula, ¿verdad? Ya no es algo desproporcionado como al principio. Ahora, ¿verdad?, el Señor te enseña a regular tus emociones. No niega lo que sentimos, no intenta convencerte de que no es real lo sucedido. Cuando se habla de regular, esa es la emoción presente, pero sin dejar que ella tome el control. Reconociendo que estamos tristes o estamos heridos, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Claro. Reconocer que estamos pasando por un proceso. Y eso no te hace débil. Amén. Eso no te hace débil. El tú aceptar que estás sufriendo, el tú ventilar, estoy pasando por un momento de dolor, eso no es debilidad. Porque eso es parte de tu sanidad. Es parte del proceso que te lleva a la sanidad. Cuando uno acepta, sí, esto es real, esto me pasó, estoy sufriendo, lo estoy enfrentando, estoy en el proceso de aceptarlo. Ese es el camino, esa es la ruta hacia la sanidad. Sí. Y precisamente, ¿verdad?, cuando uno inicia el proceso, realmente todas esas expresiones que uno hace, uno las toma como debilidad, como fragilidad. Uno piensa que es frágil,
demostrar las Porque, emociones. porque fíjate, Dayan, esos son unos momentos en donde tú te evalúas. Tú te evalúas, la Dayan que todo el mundo ve, una mujer como que yo no te vislumbro llorando. ¿Por qué? Porque la persona que tú proyectas es una persona fuerte, una persona resistente, una persona que aguanta presión. Entonces, al ver tu fragilidad, al ver tu fragilidad, hay una pregunta que me surge y es: ¿cómo fortaleció este libro tu relación con Dios? Pues mire, realmente fue mi refugio, me acercó a Dios, ¿verdad? Porque mientras lo iba escribiendo, iba viendo mis propias carencias y mis propias, ¿verdad?, debilidades, iba viendo mis frustraciones, iba viendo la angustia que, ¿verdad?, uno pasa. Y mientras lo veía, pues me acercaba también a la oración, a orar, a hablar con Dios, ¿verdad? Porque todo, si tú se lo permites, ¿verdad?, lo que tú estés pasando, la Biblia dice que todo obra para bien. Pero en esa primera etapa, Dayan, en esa primera etapa, cuando está el dolor ahí, como yo digo, en carne viva. Caliente. Sí, o sea, surgieron muchas preguntas al Señor. Sí, y realmente en el principio a veces ni podía orar. Sí, no, o sea, la realidad, cuando yo digo que me acerca a Dios en el lapso de, ¿verdad?, de cuando ya tú vas manejando y creciendo, ¿verdad? Pero en el principio... Después del momento de la aceptación. Sí, ya cuando uno va... Sí, porque como esto es como Sí. un día bien, otro mal, a veces tú piensas que sí, pero Es realmente... normal, te voy a decir una Ajá. cosa. Eso es normal. Ese proceso de duelo no solamente es normal, la manera correcta de decir es necesario. El que no pasa por eso se queda ahí atascado. Si tú no pasas tu proceso de duelo, tú te quedas ahí atascado a un punto que, si eres cristiano, pierdes tu fe. Sí, hubieron momentos en el principio donde mi fe se vio, como dicen, quebrada, ¿verdad? No era que había perdido la fe, pero sí estaba debilitada. Sí, porque es un proceso que te mueve completamente, ¿verdad? Máxime también que nosotros como cristianos muchas veces pensamos, a mí no, porque yo le sirvo a Cristo, ¿verdad? Pero cuando tú ves la realidad te das cuenta de que pasamos por el proceso y no significa que Dios nos dejó, porque Dios nos abandonó, ¿verdad? Significa, ¿verdad?, que Dios nos permitió pasar por eso, pero que Dios está con nosotros. Y Dios, ¿verdad?, nos fortalece en todo lo que nosotros pasamos. Gloria al Señor. ¿Cuál fue el proceso que Dios hizo en tu vida antes de tú convertir esta historia finalmente en un libro? ¿Cuál fue el proceso que tú puedes decir, Dios hizo esto que me motivó? O sea, recuérdate que hay una pausa. Vuelve, pausa, vuelve. O sea, pero llega un momento que tú dices, esto ya yo tengo que terminar con esto. O sea, ¿en qué momento entonces fue que tú decides continuar? Sí. Yo cuando lo detuve siempre tenía el pensamiento del libro, o sea, era cuando como algo te acecha, que tú sabes que tienes algo incompleto y que no quieres, de alguna manera tú quisieras, pero no quieres a la misma vez, no sé si me pueden entender. Pues siempre tenía como el pensamiento, tengo un libro ahí, incluso a veces yo le contaba a Joel, a veces yo estaba guiando y el Señor me daba partes del libro y yo decía, puedo entender que es Dios que quiere que yo, ¿verdad?, continúe. Y al continuar fue así mismo, yo estaba guiando y hablando con el Señor y me recordaba del libro, Dios me lo traía a la memoria y de repente Dios me daba el nombre del capítulo y me daba la forma de cómo hacerlo. O sea, Dios tiene su forma, digo yo, un poco extraña, ¿verdad?, tratar con uno, porque ¿quién va a pensar que Dios, ¿verdad?, yo guiando, Dios me estaba poniendo el sentir nuevamente de yo escribir el libro?
de esa manera, sencilla, pero así Dios trata conmigo. Qué lindo, ¿verdad? Hay algo una pregunta que yo siempre la hago a mis participantes en el centro de consejería, ¿verdad? Y cuando yo escucho estas historias, ¿verdad? De las personas y por lo que están atravesando, hay una pregunta que yo le hago y yo le digo, ¿tú no has tomado en consideración lo que tú puedes hacer con esto que tú estás atravesando? ¿Por qué? Porque tienes dos opciones. O dejas que eso te aniquile, o simplemente permites que se convierta en un testimonio. Yo estuve ahí, lo logré, salí, estoy de pie y cuentas tu testimonio. ¿Qué tú crees si trabajamos con eso? ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nuestra comunidades de base de fe muchas personas sufriendo de ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresiones, aislamiento, muchas situaciones, porque creo que el pueblo de Dios tiene que entender que nosotros tenemos un alma y que nosotros tenemos un área dentro de esa área que es emocional, y las emociones se enferman al igual que este cuerpo físico se enferma, y nosotros le tenemos que dar atención a nuestra área emocional, y a veces pensamos que todo tiene que ser, no, yo tengo que ser súper fuerte, yo no puedo mostrar debilidad porque entonces esto me afectaría dentro de mi ministerio. No, yo creo que cuando nosotros somos sinceros y decimos, me tengo que detener porque yo tengo que hacer una pausa, porque yo me imagino que llegó un momento en tu proceso que tú tuviste que tomar una pausa para sanar. Sí, eso es algo bien importante, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, como bien de ahorita, básicamente es por eso que tenemos, ¿verdad?, esa estructura, ¿verdad?, de mantenerlo siempre en una postura. Y no es hasta donde tocamos fondo que decimos hay que hacer un stop, ¿verdad? Nadie funciona enfermo, nadie funciona con las emociones, ¿verdad?, desbordadas. Y sí, realmente, ¿verdad?, tuve que hacer, tomar un stop, ¿verdad?, y espiritualmente refugiarme en la oración, que creo que, ¿verdad?, es lo principal para nosotros tomar ese respiro, porque esto es algo que te encarcela, ¿verdad?, te aprisiona, tus emociones te las aprisiona, tú te sientes encarcelado, aunque quizás por fuera reía y la gente, ¿verdad?, te vea con una apariencia, ¿verdad?, pero realmente tú te sientes presionado, te sientes encarcelado. Sí, así mismo es. Es que a veces las exigencias, no es que la gente nos estén exigiendo, muchas veces somos nosotros los que nos exigimos y que queremos, y yo no diría que ni aparentar, porque creo que no es esa la palabra correcta, es simplemente que no queremos que nos vean vulnerables. ¿Por qué? Porque la gente siempre nos han visto como gente fuerte. Entonces ven en nosotros esa persona fuerte, esa persona que soporta, que tolera, que siempre tú la ves ecuánime, la ves bien. Pero llega un momento en que tú también dices, quiero tener la oportunidad de tirarme en la cama, de llorar, de que me dejen sufrir. ¿Verdad? Claro que sí. Mira, no, de verdad, mira, yo tuve una experiencia, ¿verdad?, en un lugar que yo estaba y había muchas mujeres y, ¿verdad?, de esas cosas que Dios hace con uno, que me preguntaron, ¿estás bien? Y yo le dije, déjenme quieta, porque en estos momentos yo lo único que quiero es llorar, no me pasa nada, quiero llorar y quiero llorar delante de Dios y quiero que me dejen llorar. Todo el mundo se echó para atrás, ¿verdad? Y lloré hasta que yo sentí que tú sabes, como yo digo, bota el golpe, ¿verdad? O sea, que hay momentos en que, o sea, nosotros todo el tiempo estamos sosteniendo a otras personas, pero hay una pregunta que yo me hago, ¿y a ti quién te sostiene?
así. ¿Ah? O sea que hay momentos en que simplemente uno necesita ese espacio, ese a sola, esos momentos. Pero entonces, gloria al Señor, aleluya. También quisiera hacerte otra pregunta, ¿verdad? Yo traje todas las preguntas escritas porque usted sabe, si después se me olvida alguna, después que tú te vayas, digo, adiós, pero no le pregunté esto. Ok, sabemos que hay muchas personas que están viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Nosotros lo vemos. Yo le doy tantas gracias a Dios por esta etapa de mi vida. Me gustaría tener como unos 30 años menos, pero con la capacidad que tengo ahora, honestamente. Pero le agradezco a Dios esta etapa de mi vida, las experiencias, la madurez, ¿verdad? Porque a veces la gente no quiere pasar proceso, no quieren pasar pruebas, pero yo te puedo decir por experiencia propia, yo quiero que tú me certifiques si lo que yo estoy diciendo tú lo has experimentado, pero yo siento que cada proceso que Dios permite en mi vida, lo que hace es cimentar mi relación con Dios, lo que hace es hacerme más fuerte, me siento más preparada para enfrentar muchas cosas, para ayudar a mucha gente. O sea, ¿cómo tú te sientes? O sea, la Dayan que está aquí sentada ahora, que probablemente hace 4 años atrás eras muy funcional, siempre has sido muy buena predicadora, eres mi predicadora favorita, siempre te lo he dicho. Me encanta mucho cómo tú predicas, pero, o sea, yo estoy segura que la madurez que tú tienes ahora, la perspectiva que tienes hacia tu ministerio, porque has tenido que fusionar tu ministerio evangelístico con tus dones de autora, tus experiencias de dolor. Yo sé, o sea, ¿cómo ha sido esto para ti en crecimiento, en cómo tú ves a la Dayan de ahora versus la Dayan de hace 4 años? Son muchas preguntas compuestas, Dayan, pero... Amén, sí, todas tienen un fin. Amén. ¿Verdad? El Señor permite todos los procesos, ¿verdad? Si podemos poner un punto de hincapié como base, Dios permite todos los procesos, ¿verdad? Como objetivo, ¿verdad? Nada pasa por pasar, es una de las cosas que tú aprendes. Ciertamente los procesos que nosotros pasamos nos maduran en cuanto a todas las áreas, ¿verdad? Ya sea espiritual, ya sea área física, nosotros maduramos, vemos las cosas desde una perspectiva diferente. Quizás antes no tenía las herramientas para yo poder brindárselas, ¿verdad? A las personas o quizás a las damas que estén pasando por algo similar. Ahora que pasé, ¿verdad?, por ese proceso, entiendo que tengo las herramientas, ¿verdad? Quizás las palabras adecuadas o la manera de poder aconsejar para que la gente entienda que ese no es, ¿verdad?, un final, eso es un proceso y que sí se puede sobrellevar, que sí se puede aprender a vivir con ese proceso. Así que yo creo que sí, me siento, ¿verdad?, más madura en ese aspecto. La fe también se fortalece. Porque tú miras hacia atrás y tú dices, si yo, ¿verdad?, de la mano de Dios pude atravesar ese proceso y sobrellevarlo, y hoy miro hacia atrás y estoy aquí, pues entiendo, ¿verdad?, que Dios fortalece la fe, ¿verdad? Esos cimientos están mucho más establecidos que antes. Y creo que eso es algo fundamental. No eres la misma, definitivamente no eres la misma. No. Sí. No solamente la pérdida te cambió la vida, sino poder escribir tu historia y saber que vas a poder apoyar a otras, eso nos cambia la vida. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos se están gozando, pero yo me imagino que se están. Nosotros no podemos ver a toda la audiencia que está, porque una vez se empiezan a compartir las páginas, ¿verdad? Cuando terminemos sabemos cuántos estaban conectados, porque Facebook me va a mandar una notificación y me va a decir cuántos estaban conectados al mismo tiempo en las diferentes páginas. Así que en esta hora hay otra preguntita que me surge y es, ¿qué significa para ti vivir desde el dolor sin quedarte atrapada en el dolor? Una superación, definitivamente. Creo que si podría decir una palabra sería esa, ¿verdad? Es una etapa de superación. Ya no estás en ese proceso de
duelo, de llorar, de ansiedad, de preguntas, sino que lo superaste. ¿Hubo algún momento durante esa etapa donde tú pensaste que que te ibas a quedar ahí, que no Sí. ibas a poder salir? Sí, cuando estaba en los primeros meses, como que incluso a veces la mente como que se me iban preguntas de madrugada, a veces como que no podía conciliar el sueño y decía como que Dios mío, de aquí No salgo, sí, no me levanto. sí, vieron noches así, momentos difíciles. Mira, Dayan, yo sé que cuando uno pasa por una situación como la que tú pasaste, hay un momento en el que uno dice, hasta hoy. ¿Cómo fue ese día para ti? ¿En que dijiste, Yo digo que fue un poquito fuerte para mí, porque fue como un cansancio, no sé si, ¿verdad? Quizá alguien se siente identificado, pero es como ese cansancio que ya pesa demasiado y tú dices, no puedo seguir así, algo tiene que cambiar porque es frustrante estar en una situación como esa. Tú sabes que cuando uno tiene una pérdida, uno se apega a ciertas cosas que te vinculan a eso. Y no es hasta que tú sueltas y dejas ir que tú recibes esa liberación, esa paz, ese saber. ¿Tú recuerdas que pasaste por ese momento? Realmente, como si te soy honesta, no me acuerdo como que qué pasó. Ahora mismo no me acuerdo. Ok, o sea que simplemente llegó un momento en que tú dijiste ya tengo que salir de aquí. Sí, yo era yo imagino, ¿verdad? Quizás no sé cómo explicarlo de una manera. ¿Lo hablas en el libro? Del Bueno, momento donde... pero no realmente no recuerdo ahora. Ok. Sí, si soy honesta, no recuerdo ahora. Pero yo digo que la frustración me llevó a ese rompimiento, ¿verdad? A decirle a Dios que me ayudara, que yo quería salir de ahí. Yo solamente pensaba, esto no puede ser un capricho de Dios. No puede ser que Dios dijo, voy a hacerla pasar por aquí y ya. Y ese era mi pensar. O sea, Sí, porque en ese momento tú no podías discernir cuál era el para qué. Porque ya cuando tú estás en la etapa, donde tú estás en la etapa de negación, hay porqués. Pero ya cuando tú entras en esta nueva etapa, donde tú estás en la etapa de la aceptación y de la recuperación para llegar a la sanación, ya entonces tú empiezas a explorar los para qué te pasó eso. Y ahí que entra en la ecuación ese libro. Qué lindo, gloria al nombre del Señor, qué maravilloso, ¿verdad? A veces no entendemos los misterios de Dios, no entendemos las grandezas de Dios, no entendemos por qué permite cosas en nuestras vidas, que a veces nosotros le decimos a Dios, Señor, esto era necesario, esto realmente era necesario, pero esas preguntas surgen solamente en el momento en que estamos inmersos en el proceso por el cual Dios nos está pasando. Una vez nosotros entramos en ese proceso donde empezamos a aceptar que hay un para qué Dios lo está permitiendo, entonces nuestra visión empieza a cambiar. Entonces empezamos a visualizar y a vislumbrar que eso que nos pasó, Dios lo permitió porque llegará un día donde vamos a estar sentadas a otras personas, a otras mujeres, hablándole, ministrándole, llevándole un taller, llevándole una conferencia, donde vamos a estar llevándole nuestras experiencias, pero ya no se las vamos a llevar y le vamos a decir, lo leímos en un libro. No, lo viví, lo superé y aquí estoy. Y cómo lo hice y entregando herramientas de cómo lo puedes lograr. Así que, ¿verdad? Cuando usted esté pasando por una situación, no se quede anclado en los por qué. Dele oportunidad a Dios que le muestre cuál es el propósito que realmente Él tiene para permitir que pases por ese proceso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo fue que se transformó o cómo fue que Dios transformó tus heridas en un testimonio? Cuando tú le das paso a Dios, yo digo que eso es lo primordial. Cuando tú le das, permite que Dios trabaje, Dios comienza a transformar esas heridas en vivencias y en testimonios para hacer de bendición a
a otros. Te voy a decir una cosa, yo no sé, pero por lo general nosotros los creyentes cuando tenemos un enfrentamiento fuerte, ¿verdad? Muchos creyentes tienen la tendencia a entrar en un careo con Dios, ¿verdad? Amén. Pero Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo te soy fiel, si yo predico tu palabra, si yo estoy haciendo tu voluntad, porque a mí, si tú sabes que yo quiero esto. Amén. Pues sí, ciertamente sí, en una ocasión lo mencioné, pero no de forma, ¿verdad? No sé, a veces hay gente que le habla a Dios desde el odio, ¿verdad? Porque están pasando por procesos, desde el enojo, ajá. Y yo me acuerdo que a veces simplemente así en la cama, solamente hablaba con el Señor en el pensamiento y decía, Señor, yo no comprendo por qué está pasando, ¿verdad? Si te sirvo, ¿verdad? Porque eso es lo primero que uno piensa. Pero si te sirvo, si te soy fiel, si he dejado mi vida Sí, aquí, si he estado claro. dispuesta a lo que tú quieras. Sí, no, una de las cosas que decía, Señor, yo te he dado mi niñez, desde niña estaba en la iglesia, siempre, ¿verdad? Me he mantenido, estaba yo como Ezequiel, cuando me miré para la pared, que Ezequiel comenzó, Señor, pero tú sabes que yo, y decía, desde la niñez estaba ahí. Sacaste el siempre. resumen, Sí, no, yo saqué todo, ¿verdad? Saqué todo eso y yo, Señor, no entiendo, ¿verdad? Por lo que estoy pasando. Yo le decía, yo desde mi niñez estoy en la iglesia, de niña también, todo, mi juventud se la dediqué al Señor, y ahí estaba yo sacando mi resumen diciéndole a Dios, no entiendo lo que estoy pasando, pero creo que eso es algo, creo yo, ¿verdad? Quizás normal, que a veces, ¿verdad? Le hablemos de esa manera al Señor cuando estamos pasando por un proceso, pues porque no entendemos, humanamente hablando, no entendemos, ¿verdad? Que le sirvamos a un Dios que dice que va a estar con nosotros y que nos va a bendecir y que pasemos por algo que a veces no entendemos, ¿verdad? Desde la perspectiva humana. Obviamente cuando tú pasas el proceso entiendes que sea bueno, sea malo, como dijo, ¿verdad? Hay que no aceptarlo. decir su nombre. Sí, tú sabes que una de las cosas que a mí me encanta de Job es el aspecto de que nunca encontró un despropósito alguno en lo que le estaba pasando. Y a veces si nosotros eso es algo que te digo yo que uno aprende. Y por eso te dije que en esta etapa de mi vida ya yo veo las cosas desde otra perspectiva. Yo siempre veo que hay un propósito, que quizás no lo pueda visualizar en el momento, porque todas las respuestas no llegan en el momento del dolor o en el momento que surgen ciertas situaciones, que Dios las permite porque Dios nos sigue dando forma. Yo creo que hasta que nosotros partamos de este mundo, Dios siempre va a estar en un trato con su pueblo. Y siento, ¿verdad?, que cuando llegan esos momentos, en esta etapa de mi vida, ya yo no pregunto por qué. Lo que le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres lograr con esto conmigo? Y le pido, Señor, ayúdame a pasar este examencito, por más duro que esté. Dame las respuestas, ayúdame, dame las estrategias para lograrlo, ¿verdad? Porque ciertamente que nosotros tenemos que aceptar que cada uno de nosotros tenemos que ser probados. Y entre más nosotros seamos probados y salgamos aprobados, o sea, nuestro valor como creyentes sigue aumentando. Amén. Yo digo que eso es un pensamiento que ya tú lo aceptas cuando tú abres tu mentalidad a entender, ¿verdad? Y ya no reclamas, sino que comprendes que todos los procesos, todo obra para bien. ¿Qué fue lo más que quebrantó tu corazón durante este proceso? ¿Del libro o de mi proceso en general? Sí, de tu proceso. Creo que precisamente el despegue de esa promesa, si podemos decirlo así, ¿verdad? Porque ya era una palabra que se nos había dado. Creo que es un poco difícil eso. Eso es como todo, Dayan, de verdad. Eso es a nivel ministerial, es a nuestro nivel personal. Dios nos hace unas promesas y yo creo que la manera que Dios tiene de darnos las cosas es tan diferente a como nosotros las visualizamos, porque yo te aseguro a ti, ¿verdad? A mí me encanta la historia de José
Y una de las cosas que más me encanta de esa historia es el mecanismo como Dios hace las cosas, porque le dice a José, vas a llegar, vas a estar sobre tus hermanos. O sea, José básicamente se empoderó, porque José dijo, bueno, esto es lo que Dios tiene para mí. Fue y se lo contó a sus hermanos, creó la discordia. Él jamás pensó que a raíz de todo esto, él tenía que pasar por un proceso de desprendimiento de su familia, un proceso de madurez, porque él era un niño mimado. O sea, eran unos procesos tan fuertes. ¿Por qué? Porque lo que Dios tenía para José no era cualquier cosa. Porque cuando Dios te escoge para cosas grandes, te tiene que preparar. O sea, y José tenía que tener un temple, José tenía que aprender administración, José tenía que aprender un montón de cosas que él desconocía, y Dios lo fue pasando por todas esas etapas. Y fíjate que llegó un momento que José llegó a pensar que necesitaba una pala para salir de la cárcel. Santo Jesús. Y el Señor, ¿qué fue lo que le demostró? Todavía te falta tiempo, mijo. Todavía te falta esperar en mí. Quédate 2 añitos más ahí. ¿Ah? Ajá, amén. Dios les bendiga. Estoy en la parte de atrás de la cámara, ¿verdad? Soy la persona que cojo el video. Hace rato estaba pensando en una interrogante que tengo dentro, y cuando la evangelista Dayan Mojica responde a la pregunta que le hace la pastora sobre el desprendimiento, que ella dice, desprenderme de una promesa de algo que Dios había hablado. Eso hace rato estoy en mi mente pensando en las consecuencias que podemos producir nosotros dejándonos de llevar de sentimientos del corazón, porque en la Biblia tú ves que Dios ataca al profeta que habla desde el corazón y no desde la palabra que sale de Dios. Y nosotros nos aferramos a creer en todas las palabras que salen de pastores, de evangelistas y de personas con ministerios que son respetables, y entonces empezamos a formarnos o a fortalecer esa promesa que Dios nos hizo a través de esas personas. Cuando la Biblia dice que nosotros tendremos que dar cuenta por toda palabra que sale de nuestra boca, significa que no seremos inocentes si ponemos a hablar de parte de Dios cuando Dios no ha hablado. No seremos contados por inocentes. Lo dice la Biblia. Dios es tardo para la ira, pero no dará por inocente al culpable. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas cosas nos olvidamos muchas veces, nos encariñamos con las personas, queremos decirle una palabra bonita a una pareja y nosotros lo vemos como inocente, pero dentro de esa supuesta inocencia nos olvidamos de que si no fue Dios el que habló, a quien le vamos a reclamar nosotros, los que estamos esperando por esa promesa, es a Dios y no al hombre que habló. ¿Ves? Y ahí es donde comienzan esos reclamos de las personas, de la gente, de Dios, a decirle, Señor, pero tú me dijiste esto, y yo estaba esperanzado en esto. Tú me hablaste hasta de unas cosas, de promesas del futuro, sobre eso, y no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? Dios no falló. Dios no falló. Por eso es que hay un salmo, David dice, ha cambiado mi lamento en baile. Cuando nosotros salimos de esa oscuridad y de entender esos procesos que te duró bastante tiempo, ¿verdad? En volver y
porque hay unas interrogantes que quedan en ti que necesitan ser aclaradas. Eso fue lo que llevó a Job, a llevar a Job de hacer unos cuestionamientos a Dios, que Dios lo llevó hasta ponerlo en el lugar del creador. Pues entonces, si tú te crees que las cosas son así tan fácil, pues entonces date ahora, como decimos nosotros acá en buen puertorriqueño, un guillecito de Dios y piensa cómo tú vas a coger con un anzuelo a un leviatán, y empiezas a hablar de esas grandezas de Dios, empiezas a hablarle de esas grandezas de Dios que en la mente nuestra no había la capacidad. Y entonces, porque él viene saliendo del dolor del proceso, hasta llegarlo, el propósito final, ¿cuál fue? ¿Qué fue la confesión de Job? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ese proceso que usted ha pasado, a pesar de que estabas en unas promesas, el problema es que a veces nosotros, queriendo hacer algo bonito, yo no lo hago, yo no cojo para hablar de parte de Dios, eso es un pecado. La palabra lo prohíbe. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo no lo hago, pero a veces el corazón queremos darle una palabra buena, y ahí es donde cometemos grandes errores. Y si no estaba dentro del plan de Dios lo que se habló, no se va a cumplir, porque de hecho esa es la carta que Dios pone en Deuteronomios 18. Si la profecía no se cumple, no fue Dios el que habló. Y entonces ahí entonces que nosotros venimos a abrir los ojos, pero produce en el momento tal vez una alegría de pensar la promesa que nos dieron, pero cuando la vemos destruida, entonces eso causa un dolor y una aflicción grande, e incluso pudiéramos traernos un conflicto con Dios, porque a quien le vamos a reclamar es a Dios. Dios te bendiga. Amén. Fíjate, y a veces, digo, yo no sé, pero por mis experiencias personales, a veces yo no he entendido cosas que me han pasado. No las he entendido. Mas, sin embargo, cuando veo que transcurre el tiempo, no es que lo que Dios me habló no ha de cumplirse, es que no era el momento de cumplirse. Y cuando pasa, cuando sucede, o sea, ¿cómo tú crees que tú ibas a escribir ese libro? ¿Cómo tú crees que tú podrías ser de bálsamo para mujeres que, al igual que tú, están esperando una promesa de parte de Dios? Porque un hijo es una bendición, ¿ok? Pero nosotros tenemos casos, ¿verdad? Incluyendo en esta iglesia, que están esperando en el Señor. Mas, sin embargo, ahora, toda la mujer que escoja ese libro, ¿cómo tú crees que va a poder procesar ese dolor de una pérdida si tú no hubieras sido la persona que Dios escogió porque sabía que tú podías levantarte de ese dolor? Amén. A veces no entendemos. Yo te voy a decir una cosa, a mí Dios me ha probado bien fuerte. Y yo te puedo decir a ti que todo valió la pena. El dolor de que duele, claro que duele, y que en el momento no lo entendemos. O sea, si decimos que lo entendemos, mentimos, porque no es verdad, no lo entendemos. Y que cuestionamos, sí cuestionamos, lo cuestionamos, claro que lo cuestionamos. Yo lo que sé es que Dios no le da prueba a nadie que no la pueda soportar. o sea, si usted no hubiese, porque Dios es justo. Sí. Y como dice la pastora, Dios quiere traer una luz a otra persona que está en oscuridad, y va a usar un caudillo, a ver a alguien que va a ser el corderito a sacrificar, ¿verdad? Para entonces traer esa enseñanza, ¿ves? Pero escoger corderito que sabe que puede llegar al altar, ser sacrificado y poder cumplir el propósito. Yo no sé, ¿verdad?, si te pasa esto, Dayan, pero llega un momento en que tú dices, Dios mío, me siento privilegiada porque tú me permitiste pasar por todo esto, me permitiste hacer este libro, está siendo de bendición. O sea, ok, me escogiste a mí.
y gracias por no permitir que muriera en la prueba. Amén. ¿Ok? O sea, hay otra pregunta que te quisiera hacer. Antes que Ajá. usted siga hacia adelante, quisiera hacerle hincapié a las palabras del pastor, porque precisamente hay un capítulo que habla sobre lo que es la manipulación. Cuando tú estás pasando por un proceso, que una de las nosotros pasamos por esas experiencias, y el libro tiene un capítulo acerca de eso, donde la gente, ¿verdad?, utilizaba el nombre de Dios en vano para darnos profecías. Nosotros estábamos como al año, ¿verdad? Más o menos como al año ya prácticamente estábamos en luto, todavía estamos en luto. Seguro. Y uno de los, ¿verdad?, de las experiencias que yo cuento en el libro es que una noche estábamos en culto, que de hecho era una cosa que a veces yo ni siquiera quería ir, pero, ¿verdad?, me animé, como dice uno, y estábamos en el culto y el culto estaba súper lleno, había mucha gente. Y recuerdo, ¿verdad?, que había una persona que era la persona que le tocaba predicar. Y obviamente cuando pues, uno llega, pues reconocen a uno, saben que uno está ahí. Y aquella persona públicamente, ¿verdad?, comenzó a dar una profecía acerca de que Dios me iba a dar otra criatura y nosotros estábamos apenas pasando por un duelo. Y sus últimas palabras fueron, pues si no se cumple es porque no tienes fe. Pero todo eso fue algo público, ¿ves? Sí. O sea, todo el mundo escuchó eso y yo solamente pensaba, o sea, entonces era como no es de Dios, ¿verdad? No se va a cumplir esa palabra y es porque yo no tenía fe. O sea, fue algo público, ¿verdad? Y esas experiencias yo las cuento en el libro porque las personas a veces abusan y manipulan, ¿verdad? Y ven que tú estás pasando por un proceso y utilizan tu proceso para ellos, bajo su ego, ¿verdad?, comenzar a profetizar y mirarse y que el pueblo los vea como personas que Dios las usa, que tienen palabras. O sea, y a través del libro, ¿verdad?, yo cuento esta experiencia para que la gente en medio de su proceso afine su vida. Tenga cuidado, Porque seguro. esto hace daño. Sí, y entender que, o sea, no pueden entender, no tienen la visión para entender que lo que están causando es dolor. Más dolor, seguro. Sí, yo recuerdo que yo le dije a Joel, no quiero que nadie me profetice, no quiero que nadie me ponga las manos encima. Fíjate, eso no Y te de lleva. hecho, pues yo como esposo, mi instinto va a ser proteger. Y al instante esa persona manifestó ese comportar, pues yo mantuve una postura seria y ahí fue que entonces utilizó la expresión, si no se cumple, pues es que no hay suficiente fe. ¿Ve? Como un método de manipulación. La manipulación no piensa en el daño que hace y no puede tener empatía. Nosotros no necesitábamos una profecía, necesitábamos un abrazo. No necesitábamos una predicción, necesitábamos un afecto fraternal de nuestra familia en Cristo. Amén. Entonces, cuando las personas acuden a la manipulación, no son capaces de utilizar la herramienta que ya Dios nos dio. Dios es amor. Quieren maquillar la situación con la manipulación de un don o de una capacidad espiritual sin tener la sensibilidad de que no necesitamos profecía, necesitamos el calor de la iglesia. Y no toma en consideración esa persona lo que dice la Biblia. O sea, si la Biblia nos dice a nosotros, probad los espíritus, a ver si son de Dios, ¿por qué tendría que decir una cosa como esa? Si Dios mismo es el que nos manda a verificar si eso vino de Dios o no. Eso es amén. Eso es amén. Gloria al Señor. Es una experiencia, ¿verdad?, que nos tocan vivir a través del proceso. Yo creo que es tan sencillo uno sentarse y dialogar con la gente, pero este afán de este espectáculo innecesario, o sea, yo creo que es más efectivo tú acercarte a una persona y sin mediar palabra, darle un abrazo y decirle estoy aquí para ti. Y tuvimos, gracias a Dios, ¿verdad? Y tuvimos esas personas que se nos acercaron y nos dieron el abrazo, nos dieron el apoyo. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque la oración siempre, en procesos como esta, la oración y el afecto fraternal es bien importante, ¿verdad? Como la Biblia dice, llora con los que lloran. ¿Verdad? Eso es un proceso que tú tienes que llorar con tu hermano. Sin embargo, ¿verdad? Es una situación que pasa y pasa regularmente, ¿verdad? Y entonces, no solamente un capítulo para abrir los ojos, también, ¿verdad? Yo
quise dar también, ¿verdad? A través de mi proceso, consejos incluso para aquellos ministros que, ¿verdad? Que utilizan plataformas, que utilizan el altar, que saben que tienen dones, para, ¿verdad? No ser ligeros cuando las personas estén pasando por un proceso. Yo sé que de la perspectiva humana quizás, ¿verdad? No estaba el hacerlo mal, Exacto. pero a veces, ¿verdad? Se deja llevar por el ego de la persona, por la furia del momento, por la emoción del corazón, por voy a darte una palabra, ¿verdad? Y en vez de consolarte, lo que crean es un dolor más grande, ¿verdad? Porque Crea una falsa expectativa. claro, yo pasando por ese dolor, lo menos que yo quiero es que tú me añadas una carga, Sí. ¿verdad? Porque ahora lo estás haciendo público, me estás poniendo un desafío. Y además de que en ese momento tú no estabas preparada No, para claro. escuchar eso. No, porque todavía no habías terminado tu proceso de Ujú. sanación. O sea, tú estabas en pleno duelo. Y yo recuerdo que yo siempre, cuando pasaba eso, yo solamente, o sea, que venía a mi mente, yo pensaba, pero si yo no tuviera fe, ¿verdad? No estuviera aquí. Porque cualquier otra persona, yo he escuchado testimonios de personas que se han ido al mundo Seguro. por situaciones como esta, ¿verdad? Porque no podemos minimizar los procesos de las personas. Por eso es que hay que hablarlo. Por eso es que hay que hablarlo. Sí, claro. Y no todo el mundo procesa las cosas de la misma Sí. manera. O sea, tú no le puedes decir a una persona, ay, olvídate, levántate y sigue para adelante. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que no todo el mundo va a procesar Claro, amén. el duelo como quizás tú lo puedes procesar. Hay cosas claras que están en la Biblia, como en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, tiene su hora. El mismo Jesús lloró y no lloró porque no pudiera resucitar a Lázaro. O sea, fue empático con el dolor. Yo también, o sea, siento. Claro, Con que hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos expresamos. Sí. Amén. Y cómo nosotros consolamos. Sí. Cómo nosotros consolamos. Y si no sabe, hay una universidad, un curso universitario en la Biblia que es Job. Y si tú analizas a los amigos de Job, todo estuvo bien bonito. Mientras estuvieron Hasta que abrieron calladitos, Calladito la boca. Sí. sufriendo con él, estando apoyándolo, acompañándolo. Claro, Después que Dando abrió el la boca. acompañamiento. Precisamente en ese capítulo que yo estoy hablando acerca de las emociones, yo toco ¿Cómo se llama el capítulo? Jugando con mis emociones, jugando con mi dolor. Precisamente hablo incluso de los amigos de Job también, porque como bien dijiste, todo estaba bien hasta que abrieron la boca. Es la Una cosa. vez abrieron la boca, ¿verdad? Tuvieron a Job como un pecador. Dios no deja que nadie que está bien pase por estas Claro, cosas. sí. Imagínense. Lo que pasa es que yo creo que el pueblo de Dios tiene que entender que hay momentos en lo único que tú tienes que hacer es acompañar a una persona. Y si una persona no quiere hablar y lo que quiere es llorar, siéntate al lado de ella y Seguro. dile, permite que llore. No Acompáñalo. le digas, no sigas llorando, déjalo que llore, deja que procese su dolor y acompáñalo. Seguro. Simplemente acompáñalo. No, o sea que cuando se sienta preparado, cuando se sienta listo, esa persona va a verbalizar lo que le pasa, lo ventilará. Pero cuando una persona está procesando un dolor, hay que dejarlo porque eso es parte esencial de la ruta a la sanación. Entonces, Dayan, ¿qué tú le podrías decir a una persona que siente que Dios guarda silencio en medio de su dolor? Porque yo me imagino que en muchas de tus etapas del proceso, tú debes haber sentido como esos silencios de Dios. Y a veces no es que Dios esté callado, es que Dios está esperando nuestras reacciones. Amén. Pues de primera instancia, ciertamente, ¿verdad? Cuando comencé a experimentar esos silencios, yo siempre pensaba, de primero, ¿verdad? Cuando uno está ahí en el dolor, como dice uno, sí tuve un momento donde pensé que Dios no estaba por ningún lado aquí, Dios no me habla, Dios no dice nada. Pero obviamente mientras va pasando el proceso y tú vas adquiriendo madurez a través de él, pues nosotros entendemos que el silencio de Dios no es abandono, ¿verdad? No es que Dios cerró los ojos y te dejó, no es que Dios no te está mirando. Mire, el salmista dijo que Dios tenía sus lágrimas en un redoma. O sea, Dios Sí. no se hace desentendido de tu proceso. El hecho de que Él esté en silencio no significa que incluso no esté trabajando, ¿verdad? Muchas veces Dios sí está haciendo,
pero a nuestra vista, ¿verdad? En base a nuestro dolor o nuestro proceso no podemos verlo, ¿verdad? Y a veces tenemos una mala perspectiva de lo que es el silencio de Dios y nos dejamos llevar, ¿verdad? Por ese silencio y sacamos conclusiones a la ligera, ¿verdad? Y yo pienso que no es hasta que, ¿verdad? Maduramos y abrimos ese pensar y el corazón, nos damos de cuenta de que Dios sí está trabajando, ¿verdad? Porque hubieron silencios de Dios. Sin embargo, hubieron noches donde, ¿verdad? Yo me sentía muy afligida y a pesar de que no escuchaba la voz de Dios, sin embargo, en medio de esos procesos sí sentía el alivio, sí sentía la bonanza de Dios y entendía en esos lazos, podía entender que sí Dios estaba. Porque Dios no necesariamente te habla con una palabra. Dios tiene sus maneras para hablar y comunicarse. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a que Dios nos habla a través de alguien o, ¿verdad?, a través de ciertas cosas, pero Dios utiliza la manera adecuada. Amén, eso es así, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza más profunda que Dios va a decir algo? Sí, dale. Vamos a ver a hermano Joel. Muchacha. Pero yo quiero aportar a Ok. eso porque este proceso nos hizo conocer a Dios en una área que no habíamos conocido. Dios le enseña a Elías, un profeta que sabía escuchar su voz, pero no sabía escuchar la voz en el silencio. Entonces él conoció a Dios en el fuego, en el terremoto, pero no lo conocía nunca en el silbo apacible. Allí él cubrió su rostro y entendió una área de Dios que él no había conocido. O sea, hay aislamientos de Dios, hay procesos que nos llevan a conocer un área de Dios que nunca habíamos conocido. Y es ahí cuando nuestra relación con Dios se fusiona y se hace realmente una. Por eso Job dijo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, Job sabía que Dios tenía absoluto control de toda su vida. La vida que Dios le había entregado, las riquezas que le había entregado, las propiedades, los hijos, la reputación. Sin embargo, todo eso Dios permitió que se fuera abajo. La prueba más grande es entender cómo lo que Dios te da se va abajo y no pidas explicación. Ahí es donde llega si realmente estamos dispuestos a recibir una dimensión de Dios más en nuestra vida, un área de Dios, un afecto de Dios que no conocíamos, o nos quedamos estancados ahí. Job no solo dijo, Dios me conoce, dijo, me va a probar, pero yo voy a salir como el oro. Y nosotros realmente conocimos a Dios en el silencio, en esta prueba. Esta prueba nos trajo un lenguaje de Dios que nosotros no habíamos conocido. Y ahora este lenguaje nos enseña a depender más de Él. Así que yo creo que los procesos de Dios tienen como propósito conocer algo de Dios que nunca habíamos conocido. O sea que en conclusión son necesarios. Son necesarios. Es necesario. El que quiera crecer en estos caminos, el que quiera experimentar la grandeza de Dios, también tiene que pasar por momentos duros, por momentos de proceso y por momentos de enseñanza, porque eso es lo más maravilloso, el extracto de lo que aprendemos. Yo siempre digo que cada proceso nos transforma, cada proceso nos hace mejores creyentes. Por eso es que las personas que hemos sido bien procesadas, cada vez sentimos que estamos como que más maduros, como que no vemos las cosas como las veíamos ayer, como las veíamos hace un año. Ni nos afectan. Y de en alguna un manera. momento en que no estamos, nuestra mirada no está fija en las cosas que quizás nos puedan estar haciendo o en las cosas que podamos estar atravesando, sino estamos trabajando un día a la vez, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y le dejamos, o sea, tenemos la capacidad de soltar y dejarle eso al Señor. Y ni nos molesta, ni nos roba el sueño, ni nos dan pesadillas. Gloria al Señor. Bueno, estamos ya a punto de terminar este programa que creo que ha estado épico, ha estado buenísimo. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero que en esta hora ahí se manifiesten con esta última pregunta que les voy a hacer, y es ¿qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías a nuestra audiencia? Porque sé que acaba de recibir un mensajito de Facebook que tenemos 810 personas
están conectadas a través de toda la plataforma de Facebook, lo cual implica que tenemos mucha gente escuchando en este momento, ¿verdad? Lo que está pasando y tenemos mucha audiencia a través de YouTube que no tienen esta red social, por lo que tan pronto se acabe el programa nosotros lo pasamos allá y van a haber mucha gente escuchando. Por lo tanto, yo quiero que en esta hora tú te tomes tu tiempo, Dayan, y también Joel puede aportar lo que sientas en tu corazón, porque yo te voy a decir una cosa, ustedes saben que yo soy bien que patrocino mucho, ¿verdad? Los matrimonios, me encanta que los matrimonios estén juntos, caminen juntos, ministren juntos, se apoyen y que no compitan. Así que en esta hora yo quiero que ustedes, ¿verdad?, le hablen a la audiencia. Le hablan a la audiencia en esta hora, y yo sé que hay personas que necesitan una esperanza, y yo quiero que ustedes le siembren en esta hora esa esperanza especial, y que a los que están atravesando una pérdida o un duelo, yo quiero que ustedes ahora le hablen desde la experiencia. Amén. Amén. Dios le bendiga a todito, ¿verdad? Nuevamente los que están pasando por alguna situación. Lo primero, ¿verdad?, que quisiera compartir ¿verdad?, con ustedes, que se están pasando por un proceso, lloren. Quizás usted dirá, qué sencillo, sí, lloren, ¿verdad? Porque reprimir las emociones no ayuda, no nos lleva a la sanidad. Creo que eso es algo muy importante. Ahora bien, hay que saber dónde, ¿verdad?, llorar y dónde sacar lo que tenemos por dentro, ¿verdad? Y no hay mejor lugar que en los brazos de Dios, ¿verdad?, que hablar con nuestro Señor. Pasar por estos procesos no es fácil, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, reconozco que no estuve sola en mi proceso. De igual forma, ¿verdad?, mi consejo, ¿verdad?, para cada uno de ustedes es que incluso no se queden callados, no piensen, ¿verdad?, sobrellevar esta situación solo. Siempre Dios pone personas en el camino, ¿verdad?, que pueden ser de bendición para ayudarnos. Yo creo que eso es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos también que reconocer, ¿verdad?, que necesitamos ayuda, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos esto, estamos un paso más cerca de la sanidad. Reconocer que no podemos solos, eso es algo bien importante, ¿verdad? Tenemos a Dios, pero reconocer que no podemos solos, reconocer que hay personas, ¿verdad?, buenas, que hay personas con herramientas, que hay personas que pueden darnos, ¿verdad?, esa clave necesaria para nosotros sobrellevar lo que estamos viviendo. Es algo fundamental, ¿verdad?, en nuestro proceso. Mi intención, ¿verdad?, con todo esto es que no solamente, ¿verdad?, que usted lea un libro y diga, ¿verdad?, que es fuerte la historia, sino que usted pueda encontrar alicientes en medio de este proceso, que usted pueda encontrar las herramientas adecuadas, ¿verdad? Si yo pasé por ahí, ¿verdad?, yo siempre digo que yo no soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo. ¿Sabes? Si nosotros pasamos y hoy podemos estar de pie y podemos compartir este testimonio con cada uno de ustedes y reconocer que Dios no nos abandonó, pues ciertamente, ¿verdad?, usted también puede sobrellevar lo que usted esté viviendo, lo que esté pasando, también puede, ¿verdad?, salir de ahí. Su historia negativa no es el final, amén. Hay un capítulo que Dios va a comenzar a escribir, aunque quizás ahora tú digas, no sé cómo, ¿verdad?, no sé cómo Dios lo va a hacer, yo no encuentro una salida. Dios es experto en hacer nuevos capítulos. Tu historia negativa no va a terminar ahí, amén. Creo fielmente que Dios escribe la historia nuevamente, que Dios, ¿verdad?, va a hacer que tú vuelvas de nuevo a sonreír, que vuelvas de nuevo a encontrar esperanza, ¿verdad? Porque sabemos que estos procesos son procesos que te roban, te quitan las esperanzas, te quitan los ánimos. También son procesos donde crean culpables, ¿verdad? Llega un punto que incluso hasta personas que me puedan estar escuchando se sienten culpables por procesos que nunca estuvieron bajo su control. Y esto es una cosa bien importante que, ¿verdad?, tenemos que entender. Saber comprender lo que es una culpa sana, ¿verdad?, que nos lleva a reconocer, ¿verdad?, quizás nuestra falta
y saber lo que es esa culpa que nos lleva a escondernos y a culpabilizarnos de una manera horrible. Y hay cosas que nosotros tenemos que comprender que no están bajo nuestro control, ¿verdad? Que tenemos que dejar de culparnos, entregarle esa culpa al Señor. Esto es una de las cosas que yo digo que abundan mucho en el cuerpo. Las personas que se culpan a sí mismas, que sienten culpa, ¿verdad? De por qué están pasando, de que se hubieran hecho o si no hubieran hecho. Hay cosas que no están bajo tu control. Esa es una de las cosas que tú tienes que comprender. Amén. No te culpabilices más. Acércate a los brazos de Jesús. Yo sé que, ¿verdad?, encontrarás ese aliciente para, ¿verdad?, que puedas sobrellevar lo que estás atravesando. Amén. Fíjate, antes de que escuchemos a Joel, porque quiero escucharlo y quiero que sepan por qué quiero escucharlo. Porque nosotros tenemos, déjame enseñar el libro, nosotros tenemos aquí a la autora del libro Desde mi dolor. Pero este libro tiene dos protagonistas. Hay una autora, pero hay dos protagonistas. Y el dolor no fue de una, no fue solo de la autora. Así que vamos a escuchar ahora la voz de uno de los protagonistas. Amén. Por acá. Como consejo yo quiero decir en esta hora, no permitas que tu dolor sea una muralla entre tú y Dios. Permite que tu dolor sea el puente entre tú y Dios. Cuando llevábamos 4 días en el hospital, la enfermera gritaba: agoniza, agoniza, está convulsionando. Yo le dije en mi mente a Dios: Señor, no te la lleves todavía. Y al instante que yo dije eso, volvió otra vez. Volvió su ritmo, volvió todo normal. Pero yo me encerré en el baño del hospital y yo me arrodillé y yo le di gracias a Dios. Pero también yo le hablé a Satanás, yo le hablé al adversario, porque yo sabía que el adversario estaba haciendo un trabajo también. Y yo le hablé también y le dije: yo sé que tú estás aquí haciendo tu trabajo y nos has quitado a nuestra bebé, pero hay algo que tú no me puedes quitar, y es la fe que yo tengo dentro de mí. La fe es eso que nadie te va a poder quitar, es eso que te conecta con Dios y es eso que reverdece aunque el dolor quiera opacar todo lo que está en ti. Por eso quiero citar esta parte del libro, una parte de reflexión que dice así: lleva el dolor a Dios, es lo más seguro que podemos hacer. Muchas veces pensamos que debemos arreglarnos primero para poder orar, que debemos calmar el llanto, ordenar los pensamientos, tener palabras correctas, pero la verdad es que Dios no espera una oración perfecta, espera un corazón sincero. Llevar el dolor a Dios significa ir tal como estás, con preguntas, con enojo, con confusión, incluso con frustración. Él nos recuerda una vez más que nos espera. Dios no se decepcionará de cómo te sientes, pues el Dios que creó el corazón no se asustará con lo que hay en él. Ya Él lo conoce, solo quiere que lleves a Él tu dolor aunque no tenga nombre. Como también Él llevó su dolor al Padre en el Getsemaní y dijo: Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús no negó su tristeza, la expresó, oró y le entregó al Padre. Y esto nos enseña que la fe no consiste en no sentir el dolor, sino saber a dónde lo vamos a llevar. Mi consejo en esta hora es: exprésate a Dios tal como tú estás, tal como lo sientes, y que ese dolor sea la semilla para que la planta de la fe germine en tu vida. Maravilloso, qué lindo. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta hora, ¿verdad? Esto ha sido una entrevista hermosa, el conocer, ¿verdad?, tu proceso, porque solamente, ¿verdad?, conocíamos que habías pasado por ese proceso, pero el poder escucharte, yo creo que necesitamos más gente que quieran escuchar de verdad, porque todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Y la gente a veces lo único que necesitan es que tú te sientes y lo escuches, ¿verdad? Yo cuando tengo estos espacios donde se me permite hablar, me gusta hablar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy escuchando a las personas, ¿verdad?, y sus situaciones.
y me he dado cuenta que la gente necesita estos espacios, necesitan escuchar, necesitan quien les infunda esperanza, les infunda fe, les infunde esa confianza. No todo está perdido. Tu proceso no es el final. Ese puede ser la punta de lanza de las cosas grandes que Dios quiere hacer, porque ahora tú ves, yo me imagino que tú visualizas lo que está pasando de la manera que las personas que van leyendo el libro te mandan, porque yo lo he experimentado, te dejan saber de qué manera el libro les ministró, porque conforme a la necesidad que tenga el que está leyendo, el lector, va a manifestar de la manera que entonces le ministra, y son cosas que te siguen solidificando porque te dejan saber que esto era necesario, esto era lo que Dios quería, y esa es la razón por la que tuvimos que atravesar por esta situación. Pero eso no quiere decir que la promesa de ustedes son jóvenes. Todavía hay tiempo para eso, de verdad que sí. Los americanos empiezan a tener hijos después de los 30 y pico de años, de verdad, los 36, 38 años, ellos se realizan, ellos trabajan, ellos hacen sus casas, hacen todo, y después que empiezan a hacer una familia. Así que pero en el caso tuyo, tú estás en el tiempo de Dios. Ahora tú estás en el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a ser? Eso solamente Dios lo sabe. Pero sí nos gustaría que le digas a nuestra audiencia, quiero que adquieran este libro, quiero que lo lean. Yo también lo voy a leer. Quiero que den la información donde se consigue. El hermano puede escribir el teléfono en un comentario ahí. Sí, ellos lo tienen en Amazon. Sí, amén. ¿Verdad? Para todos los que están por ahí, este libro, ¿verdad? Lo puedes conseguir. No sé si por ahí se ve, pero sí. Lo puedes conseguir en la plataforma de Amazon. Una vez usted, ¿verdad?, entra a la plataforma, pone el libro Desde mi dolor, o solamente el título Desde mi dolor, ¿verdad? Le va a aparecer esta carátula. Está en digital, si usted quiere digital lo puede, ¿verdad?, buscar en digital. Está en tapa blanda, que es y está en tapa dura, que mi esposo por ahí lo tiene. También es un regalo especial para él. ¿Verdad? Pero lo puedes conseguir por ahí. Para la gente que está en Puerto Rico, todavía tenemos libros físicos, ¿verdad? Si usted lo quiere adquirir, usted se comunica con nosotros al 787-212-5692, amén. Y está disponible, ¿verdad? También estamos trabajándolo para hacerlo en inglés, ¿verdad? Ya que personas de Estados Unidos nos han pedido el libro, ¿verdad? Que si estaba en inglés y no estaba, pero lo estamos trabajando para que esté en inglés, ¿verdad? Y Dios mediante, el Señor ha abierto una puerta, si Dios así lo permite, en el mes de diciembre. Nos extendieron una invitación también para el estado de Nueva York, para nosotros exponer el libro, ¿verdad? Bueno. En la Casa de República Dominicana, allá en el Bronx. Ahí se pone literatura de diferentes, ¿verdad?, índole, y nos extendieron la invitación para que un día nosotros podamos estar allí, si así Dios lo permite, y exponer nuestro libro sea en inglés o en español. Así que, ¿verdad?, de paso les pido que oren por eso. Amén. Es una bendición y es una victoria que un libro, ¿verdad?, cristiano, sí, pues llegue a plataformas como esa. Así que, ¿verdad?, usted puede conseguir el libro, deseamos que lo consiga. Es un libro, ¿verdad?, no es una teoría, es un libro de una experiencia, no solamente una experiencia, tiene herramientas, tiene ejercicios, ¿verdad?, espirituales para que usted haga, tiene herramientas muy poderosas, tiene, ¿verdad?, escrito nuestro proceso, para que usted pueda también entrelazarse con él y usted pueda ver, ¿verdad?, incluso en medio de nuestro proceso, a Dios, que es lo más importante. Y el último capítulo se titula El Reencuentro, ¿verdad? Así que un día, ciertamente un día, y es nuestra experiencia, ¿verdad? Y es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Como personas cristianas, nosotros creemos que un día, ¿verdad?, habrá un reencuentro, ¿verdad? Y eso es lo más importante de todo. Y ya de por sí, pues sabemos que ya nos ganamos un alma, amén, que es lo más importante. Así que, ¿verdad?, Dios me le bendiga. El libro está a su disposición. Si usted desea adquirirlo, pues lo puede buscar por la plataforma o comunicarse personalmente con nosotros. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. No tenemos tiempo para más, pero le damos las gracias, y si todavía no has compartido, comparte esta entrevista. Sé que alguien necesita escucharla.
Sé que hay unos comentarios muy lindos, de que la entrevista ha estado muy linda, que han habido lagrimitas por ahí, todo eso. Así que en esta noche, ¿verdad? Vamos a estar orando, vamos a estar haciendo una oración especial. Yo quiero que hagamos una oración especial porque a mí me consta que en estos momentos hay mucha gente que están pasando por diferentes tipos de duelo, ¿okay? Diferentes tipos de pérdida, ya sea una pérdida de un hijo, ya sea una pérdida de un esposo, ya sea la pérdida de un divorcio. Son todos todo este tipo de pérdidas son duelos y son cosas que marcan, son cosas que detienen, son cosas que muchas veces hacen que la gente pierda la fe en el Señor. Así que vamos a hacer una oración en esta hora y usted vaya ahora mismito. Ada, yo te recomiendo que vayas, si aún no tienes este libro, ves a la plataforma de Amazon, adquiere tu libro si estás en Estados Unidos, adquiere tu libro a través de la plataforma de Amazon. Si lo quieres aquí local, comunícate, ya pusieron la información, comunícate con este matrimonio, adquiere el libro. Verdaderamente, yo le voy a decir una cosa, dentro de mi centro de consejería, una de las terapias que yo recomiendo es la lectura. Y créanme que voy a recomendarlo, lo voy a estar recomendando, es un muy buen libro. Y nada más con lo que hemos hablado, sé que es un libro que va a ser de grande bendición para el pueblo de Dios. Así que lo recomiendo, y cómpralo hoy mismo. Vamos Amén. a estar orando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora que nos permite, Gracias, Señor, Espíritu Santo. poder estar, Dios mío, en Qué este lindo, lugar, Señor, y gracias, compartir, Padre. Señor, Gracias, este Jesús. testimonio, Señor, sabiendo, Padre, que es de bendición a otros, Señor. En esta hora te Gracias, presentamos Espíritu Santo. a todos los hermanos, Gracias, amigos que están gracias, conectados, que han sacado su tiempo para escuchar este testimonio. Te pedimos a la distancia, Dios mío, Señor, que seas tú tocando los corazones de cada uno de ellos, Señor amado. Te pedimos, Dios mío, que tu consuelo a la distancia, Dios mío, sea con ellos en los corazones, Dios mío, que aquellos que están pasando por los duelos, Dios mío, de cualquier situación, Dios mío, que estén pasando, Padre, ellos sientan, Dios mío, el bálsamo, sientan, Dios mío, tu abrazo en esta hora, Señor, tus palabras que refrescan nuestras vidas, Espíritu Santo, Padre, Dios mío, que seas tú, Dios mío, abrazándoles a la distancia en esta hora, Espíritu Santo, que a través de estas situaciones que ellos están pasando, Dios mío, Señor, les acerques más a tu presencia, Dios mío, que ellos puedan encontrar refugio en ti, Dios amado. Tu palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, Padre mío, pero dice, incluso todos aquellos que están pasando por procesos, Dios mío, que se acerquen, Dios mío, a ti en esta hora, Espíritu Santo. Sé tú, Dios mío, orando, Señor, sabemos que tú eres fiel, Dios mío, y que tú te compadeces, Dios amado, de tus hijos, Señor. Te pedimos que cada uno de estos procesos, Dios mío, sea tú con ellos, Padre amado, fortaleciéndoles, Señor amado, renuévales, Señor, que aunque no entiendan, Dios mío, lo que hoy estén pasando, Dios mío, no permita que estos procesos los alejen de ti, Señor, sino, Dios mío, que todo esto, Señor, les acerque cada día más a ti. Señor, te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, porque sabemos, Dios, que tú estás en control, Señor, y que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, no sin antes, ¿verdad? Le voy a pedir a mi esposo, el pastor grande de ahí, que nos dirija en oración, haga una oración por este matrimonio, por este libro, para que donde quiera que Dios permita que este libro llegue, sea de una grande bendición y edificación para esas vidas que están pasando, ¿verdad? Por estos momentos similares a los que ellos pasaron, y no solamente lo atravesaron, lo superaron y ahora están contando su historia. Amén, amén. Dios bendiga a todos los hermanos, los pastores y ministros de la palabra del Señor que han estado, y a todos los amigos también que han estado conectados en esta noche en el programa Cuéntame tu historia. Aquí nunca pretendemos añadirle a la Biblia. Hay unas cláusulas tanto en el Antiguo Testamento como al final de Apocalipsis 22 dice que no se le
añade ni quita, y también, por ejemplo, el Evangelio según San Juan termina que muchas cosas hizo el Señor que si se fueran a escribir en el libro no darían abasto los libros en el mundo para escribir de ella. O sea, que lo que está escrito ya en la Biblia es suficiente para la salvación del alma y el hombre conocer a Dios y reconciliarse con Él. Sin embargo, cuando tú vas al Nuevo Testamento, ahí encuentras un libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay quienes dicen que son los Hechos del Espíritu. Hay otros que pues le ponen diferentes nombres. Yo entiendo que el libro de los Hechos es el que registra todos los testimonios y todos los sucesos que ocurrieron en la iglesia primitiva, que sirvieron como ejemplo para que la iglesia de todos los tiempos, que seguiría, ¿verdad?, hasta la venida de Jesús en el arrebatamiento de la iglesia, pues pudiese seguir esos ejemplos y guardarlos desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, estoy notando, ¿verdad?, porque esta es la segunda presentación que hacemos aquí ¿verdad?, de otra evangelista, amén, que ha venido aquí a Cuéntame tu Historia a traer sus libros. Mi esposa hizo, yo también tengo un libro, pero yo no lo hice de eso, yo lo hice de doctrinas, ¿verdad?, sobre reforzando algunas doctrinas, ¿verdad?, que están predicadas erróneamente por ahí, y traemos a la luz, ¿verdad?, ese conocimiento, amén. Pero sin embargo, si nosotros analizamos el libro de la hermana Diane, de la pastora de la semana pasada, fue Sí, antepasada, es que el reloj biológico de nosotros está todo loco, está loco, porque como tenemos tantos idas, por ejemplo, ayer tuvimos dos cultos y realmente pues a veces como que el reloj se nos sale de tiempo, amén, al Señor. Pero volviendo al pensamiento, ahora mismo estamos viendo que se están escribiendo unos hechos de la iglesia de los últimos tiempos, se están redactando esas experiencias en libros para que sea de bendición a otras hermanos. No son libros de doctrina, no son para contradecir de ninguna manera las doctrinas bíblicas, pero son para hablar de experiencias que pueden ser útiles para hermanos en la fe. E incluso para personas que no sean cristianas, también a través de esos testimonios pudiesen también acercarse al Señor. Con que gloria al Señor, ¿verdad? Y espero que otras personas más se motiven a escribir sus experiencias, ¿verdad? Correctamente como es, porque yo vi, creo que era Pastora Mercado, ¿verdad? Rosanit Mercado. Meilín Mercado. Rosa, yo vi Rosa Mercado. Bueno, anyway, esa persona escribió y dijo que también tenía, estaba a punto de escribir sus experiencias, ¿verdad? Que ha estado detenida. Yo, ¿verdad?, aliento a todos aquellos que tienen ese don, ¿verdad? Porque también eso es un don. Y me alegro mucho también, porque si tú vas al Facebook, tú vas a ver gente escribiendo casa con K, ¿entiendes? ¿Verdad? Entonces, y un montón de otros disparates. Y cuando tú analizas esto, pues, y ver que hay gente que están escribiendo, eso lo que está diciendo es no se va a morir el lenguaje, porque un lenguaje defectuoso va a causar un malentendimiento, ¿ves? Y si nosotros todos nos dedicamos a la lectura bueno, usted sabe que los anuncios, lo que hacen los anuncios, son 5 minutos, lo más que le da de atención. Oiga, nosotros hemos tenido en esta noche una buena audiencia que se ha estado ahí pegadita. Sí, amén. Acabo de verificar y tenemos ahora mismo 1000 personas conectadas a través de todas las con que quiere decir pero eso no somos nosotros, es el Espíritu Santo que los cautiva y los trae, ¿verdad? Porque ahí son cosas importantes que, aunque no es un nuevo libro de los Hechos de los Apóstoles, son libros escritos de la iglesia presente del último tiempo, en experiencia. Tal vez no están hablando ahí de que los quemaron vivos, ni nada de esas cosas, ni que los crucificaron boca abajo, ni los escucharon, ni esas cosas, pero son experiencias que les pueden ayudar a mejorar, amén, su relación con Dios, con que le damos gracias a los evangelistas, ¿verdad? Y me alegro mucho que hayan podido superar esa prueba. Siempre han estado en nuestras oraciones y los amamos muchísimo, el Señor, porque son gente sincera. A mí me encanta la gente sincera. La gente de dos caras
de moneda falsa, a mí no me caen bien. Eso, es que yo no soy así, parece que entonces me reflejo y no como que le... Amén, con que vamos a orar y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te presento toda esa audiencia bella que ha estado en esta noche, amén, ahí escuchando los testimonios de este libro que promete ser de grande bendición para muchas personas. Yo te pido, Dios amado, que esas letras tú las unjas con tu Espíritu Santo, Dios mío, que cuando las comiencen a leer esos lectores, comiencen a resaltar del libro y empiecen a entrar en ello, Dios mío, y empiecen a traerle luz, Señor, en medio del proceso, las tinieblas que pudiesen estar, amén, sumergidos en esta hora. Dios mío, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Dice tu palabra, Maestro, amén, que tú no haces acepción de personas, y el que viene a ti, dice tu palabra, que tú no le echas fuera. Por eso, que en el nombre de Jesús, todos aquellos que vayan a clamar, amén, ya sea por las que han escuchado hoy o lo que van a leer en el futuro, Padre, yo te pido que sea de bendición a sus vidas, y que tú continúes bendiciendo a esta pareja, Dios mío, y los lleves, Señor, a muchos lugares, y que puedan ellos, Dios mío, seguir testificando, Dios mío, aleluya, que tú, aleluya, eres el gran rey de sus corazones, y que desde siempre, Señor, aleluya, te puedan seguir dando la gloria y la honra. Dale salud, bendícelos, Dios mío, prospéralos en todo, amén, sus asuntos, Dios mío, aleluya, y que tu bendición eterna, Señor, siempre esté sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por habernos sintonizado en esta noche. Nos vemos el próximo lunes, si así Dios lo permite, en un programa similar a este. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga.